tal? Bienvenidos a un nuevo Tras Bambalinas. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Luis Germán. Estamos muy contentos porque es un gran irapuatense en el medio de la música y bueno, pues me gustaría, Luis, que tú te presentes, que nos digas quién eres, de dónde vienes, por qué te gusta tanto la música, por qué hay un piano aquí y por qué estamos aquí en este bello escenario del Teatro de la Ciudad. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Luis Germán, soy un artista orgullosamente guanajuatense, soy originario de Irapuato, Guanajuato, y estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes en este programa Tras Bambalinas, en este hermoso escenario que es nuestro bello Teatro de la Ciudad de Irapuato, el corazón de la cultura en nuestra ciudad. Y bueno, pues nos gustaría que nos platiques, o sea, desde niño, por qué un piano, por qué tocar el piano y cómo te ha llevado eso a estar en otros escenarios y en otros proyectos tan importantes. Claro, bueno, en general la música siempre ha sido una gran parte de mi vida en el acompañamiento de mi formación desde niño. Desde que tengo recuerdos, mis papás ponían música, música clásica, música de rock, música de boleros, música mexicana en casa. Y también nos daban la oportunidad, gracias a también los conciertos que organizaba Cultura, tanto aquí en Irapuato. Un tiempo estuve viviendo en Acámbaro por el trabajo de mi papá. Entonces se organizaban conciertos y ellos pues nos llevaban a escuchar estos maestros que venían del Cervantino. Y bueno, pues me tocaba escuchar, estar en el público y emocionarme con las melodías, con la música que me atrapaba desde niño. Y uno de los instrumentos que más me llamaba la atención era el piano. Me fascinaba escuchar el piano, me gustaba también mucho escuchar el clavecín cuando había música barroca. Y poco a poco me fui enfocando más en escuchar ese tipo de repertorio musical de piano. Y un día pues, le dije a mi mamá, oye, mamá, me gustaría pues aprender a tocar piano. Si tú me puedes ayudar a conseguir un maestro. Y bueno, ella en ese tiempo, como te mencionaba, vivíamos en Acámbaro, me consiguió un maestro ahí en Acámbaro que empezó conmigo a trabajar las primeras notas. Yo incluso no tenía un piano en ese momento porque pues si el niño quiere aprender piano y es un instrumento pues bastante caro, imagínate que lo compran y luego después a los varios meses lo dejo, ¿no? Entonces mi mamá, recuerdo así en las primeras clases, antes incluso de tener un teclado, me dijo, a ver, para que vayas aprendiendo las notas musicales, te voy a dibujar en una tabla las teclas, a ver si es cierto que quieres estudiar. Y bueno, pues ahí practicaba y con el maestro, pues él tenía su piano y pues me empezó a gustar tanto a mí como a mis hermanos también. Tengo un hermano más chico que yo, 2 años más chico, y en ese momento, bueno, pues también empezó con clases y pues ahí vamos. Entonces, bueno, esos fueron mis inicios. Después ya regresamos a Irapuato y también seguí aquí estudiando con las maestras Miranda y pues también en clases en Casa de Cultura, solfeo. También estuve un tiempo, me dio clases el maestro Federico, que descansa en paz, este año se nos fue. Y pues sí, pasé por varios maestros, varias etapas, y cada uno de estos profesores me inyectaron de su energía, de las cosas buenas que deja la música para la vida, ¿no? Entonces decidí seguir siendo tenaz, estudiando mucho, práctica todos los días. Hay que trabajar como cualquier disciplina, como cualquier cosa que te apasiona, pues estás ahí, ¿no? Siempre presente, además de la escuela, las clases, todo eso que pues también me sirvió en la formación que como persona uno debe tener. Pero me gustó mucho ese acompañamiento que tuve de la música y siempre de la mano de mis papás. Ellos siempre me impulsaron, siempre estaban conmigo.
a veces ya no quería estudiar porque pues me quería ir a jugar fútbol como pues un niño normal. Y siempre mis papás, acuérdate que tú querías estudiar música, así que pues cuando no quería estudiar ellos estaban ahí tenaz. Y cuando pues yo quería estudiar, pues siempre fluía todo, ¿no? Bueno, y así fue como yo seguí tenazmente del lado de la música y decidí dedicarme profesionalmente a ello. Una vez terminando la prepa, me presenté en la Universidad de Guanajuato e hice la carrera, la licenciatura en piano. Yo quería estudiar mucho más joven, incluso intenté ir a algunos cursos a Ciudad de México, pero sí te pedían la prepa, entonces decidí terminar la prepa e irme a estudiar. Tuve la gran oportunidad y bueno, pues estuve ahí 4 años y medio en la licenciatura en piano, terminé y después me continué mi sueño que tenía desde muy joven, incluso antes de la licenciatura tuve muchas ganas de estudiar en Polonia. Bueno, para ello quiero hacer un paréntesis. Cuando estuve en la escuela de música, pues yo deseaba estar en grandes escenarios, ¿no? Y uno de los principales mentores de mi carrera artística pues ha sido la Casa de la Cultura de Irapuato, que ahora es el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, quienes con diversos directores, desde la señora Cuen, el maestro Vidal Berrones, Atala, me apoyaron muchísimo, porque pues llega un chico de 17, 18 años y oye, yo quiero tocar en el teatro, y a lo mejor muchos me pudieron haber, y créeme que lo hubo, pero no aquí en Irapuato, y así de, ¿y tú quién eres? O sea, ¿qué carrera tienes como para venir a tocar la puerta y querer presentarte, ¿no? Pero creyeron en mí, o sea, creyeron en mí y me dieron la oportunidad, y aquí fue donde empecé a presentarme. No en este bello teatro, porque antes había nuestro teatro anterior que se llamaba Benito Juárez, y ahí fue donde empecé, me dieron oportunidad y año con año yo me presentaba con mis programas que iba montando en la escuela, y pues gracias a ello pues fui haciendo carrera, y en otros lugares pues ya empezaron a tomarme en cuenta, porque bueno, pues era el pianista que pues ya tenía varios recitales. Luego también la Universidad de Guanajuato me invitaba a dar recitales, después la Orquesta Sinfónica de la universidad, después otras orquestas, otros foros, después en Estados Unidos me llamaban para hacer conciertos. Y bueno, esa fue mi etapa aquí en México, antes de irme a la Universidad Frédéric Chopin en Varsovia, Polonia. Ahí fue donde verdaderamente me di cuenta que necesitaba tener más nivel, necesitaba alcanzar mucho más objetivos de los que yo pensaba, porque bueno, al ir a una escuela tan de alto nivel, que es una de las más afamadas a nivel mundial, vienen de todos lados del mundo a estudiar, y pues te das cuenta que pues todos son unos monstruos de la música, ¿no? Tanto del piano como de cuerdas, de instrumentos de alientos, cantantes. Y bueno, pues ahora sí, como se dice aquí, no me rajé, me puse a darle, estudiaba prácticamente todo el día, 10, 12 horas incluso a veces diarias, para poder alcanzar los objetivos. Tenía recitales, tenía que hacer giras en Europa, tenía que venir a México, y pues claro, regresas a tu país y tienes que dar lo mejor. Entonces para mí siempre ha sido, sí, un sacrificio, pero un sacrificio que te da mucha emoción cuando estás pisando un escenario. Dices, todo eso valió la pena, todo el trabajo, todo el tiempo que invertí en hacer música ha valido la pena, porque mi sonido ha cambiado, ha mejorado, y pues no, pues la gente también lo aplaude. Y pues eso ha sido a grandes rasgos lo que he hecho en cuanto al piano. Perfecto. Oye, y está muy interesante lo de Polonia. ¿Qué nos puedes contar más de ello? Porque yo creo que hay muchos niños, muchos jóvenes que pueden lograr sueños como tú,
Entonces, como que esa experiencia, ¿qué te dejó a ti? Claro, mira, estar en Polonia es un país de mucha cultura musical y sobre todo enfocado en Chopin, ya que pues él fue originario de Polonia. Mucha tradición, mucha música, muchísimo nivel. Y estar en otro país, conocer otro tipo de culturas, a veces es difícil cuando llegas, porque pues no tienes amistades, llegas a hacer nuevos amigos, llegas a buscar un hogar donde establecerte, pero es una experiencia muy bonita. Claro. Hay muchos conciertos, se programan muchas cosas, entonces todo el año puedes disfrutar de mucha programación de música, ópera y orquesta, y bueno, hay muchísimo. Y pues en cuanto al nivel que hay en la escuela, me tocó estar con dos grandes profesores, el maestro Ramiro Sanginés y el maestro Jerzy Romaniuk, dos grandes profesores que han egresado a muchos alumnos de la Universidad Frédéric Chopin. Y pues muy agradecido con ellos que confiaron en mí. Y también quiero comentar que hubo muchos amigos que tuve, españoles, pero también mexicanos. Estuvo mi amigo Daniel Torres, pianista también, con quien hice varias giras en Europa tocando música mexicana, porque eso fue también algo que yo me sentía con la obligación moral y pues también sentimental de compartir. Obviamente pues yo allá estudié pues Chopin, Rachmaninoff, Debussy, toda la música occidental, pero también yo tenía que dejar allá algo de nuestra música, nuestra huella, exactamente. Entonces fue que presentamos música de Carlos Chávez, estrenamos varias obras de compositores mexicanos, hicimos arreglos para 2 pianos del Huapango de Moncayo, la Sinfonía India de Carlos Chávez, Danzón número 2 de Márquez. Y bueno, pues la gente recibe esta música con un gran aplauso, es música muy calurosa, música muy latina, que tiene esos ritmos totalmente diferentes a lo que normalmente se conoce allá. Y bueno, pues nos tocó hacer estos conciertos para las embajadas de México y tal. También hice un dúo con la española María Márquez. Hicimos música inspirada en el Quijote de la Mancha, sobre el capitán cautivo, uno de los capítulos más emblemáticos del libro del Quijote. Hicimos eso también, giras en España, y bueno, fue una etapa muy bonita de mi vida. Estuve 5 años allá en Polonia, preparándome para algún día regresar a México. Ese siempre fue mi objetivo. Muchas veces quienes salimos al extranjero, pues encontramos pareja allá, encontramos oportunidades de trabajo allá, y nos quedamos, ¿no? Yo sí tenía la intención de regresar, porque hay mucho que hacer aquí en nuestro país, y como mi país me dio tanto, yo siento esa responsabilidad de regresar por lo menos poquito de todo lo que hicieron por mí. Claro. Tanto instituciones de cultura, instituciones educativas, Educafin me apoyó mucho para estudiar allá. Es algo que también ahora tiene otro nombre, en este momento no recuerdo cómo se llama, pero yo, si hay algún chico que tenga interés en estudiar no solo música, sino profesionalizarse en su área, que se acerque a esas instituciones. Yo creo que son muy nobles y realmente apoyan a los jóvenes y a los talentos que quieren salir adelante, ¿no? Sí, claro. Tanto instituciones de cultura, instituciones públicas, la Universidad de Guanajuato también me apoyó mucho, dándome la carrera, y después también me ayudó con los apoyos. Entonces, pues he tenido mucha suerte, realmente he sido muy afortunado y he sabido aprovechar esas oportunidades que me ha brindado la vida, y siempre hay que estar preparados, porque hay veces que pasan las oportunidades y uno no está listo.
Algunas veces me pasaron, pero trato de que no me suceda, porque siempre la vida te va llevando y debes de tener tus objetivos y van pasando esas oportunidades que te ayudan a alcanzar esos objetivos. Sí, claro. Uno de ellos ha sido aquí en México, bueno, pues además de dar clases de piano, trabajo con varios jóvenes y niños muy talentosos. También ha sido hacer producciones para orquesta, producciones sinfónicas que hemos hecho de proyectos de rock, proyectos de música mexicana, proyectos de música de cine. Y bueno, esa es otra faceta de mi vida que es también muy divertida, porque pues implica muchos otros temas logísticos Claro. y de performance, ¿no? Sí, claro, la verdad, digo, está padrísimo todo esto que nos estás platicando, porque a veces pasa que no conocemos lo que hay detrás de un artista o lo que hay detrás de un gestor cultural o un productor, porque creemos que es nada más irnos a sentar y disfrutar de un espectáculo. Y con este tipo de proyectos estamos conociendo a gente tan interesante como tú, y la verdad está increíble todo lo que has vivido, porque muchas veces no lo conocemos y es historia detrás de, por eso este nombre de detrás de bambalinas. Entonces, me gustaría que nos platiques si en ese camino, digo, ahorita pasamos al área de productor, pero en ese camino, ¿quién fue o cuál fue el artista o cuál fue el maestro que realmente fue tu punto clave para todo esto que nos has platicado? Mira, esta es una pregunta muy interesante que de hecho en una entrevista nunca me la habían hecho, el tema de la gestión. Como dices, o sea, wow, o sea, el artista, el pianista que triunfa, que toca en aquí y allá, pero detrás de ello también hay mucho sacrificio y hay mucho trabajo, porque tienes que, o sea, los grandes artistas tienen a sus gestores culturales, ¿no? Pero cuando vas empezando, nadie te conoce, nadie cree en ti, entonces la única persona que realmente va a creer en ti eres tú mismo. Claro. Eso fue lo que yo hice, o sea, ser mi propio gestor cultural. Entonces tienes que estar buscando las oportunidades, buscar los festivales, los foros, estar tocando y tocando y cansarte de tocar puertas para poder ofrecer tus conciertos. Tú sabes que eres bueno, tú confías en ti, ¿no? Pero tienes que hacer que las demás personas también se fijen en tu trabajo. Entonces, ese es un dato muy importante, siempre el estar pendiente de los festivales que vienen, los foros que presentan conciertos, tanto de música clásica como de otros proyectos. Y bueno, esto fue lo que me fue abriendo las puertas para hacer otras cosas, además del piano que me encanta, que es gestionar este tipo de proyectos de rock sinfónico, de música mexicana sinfónicos, que hemos presentado en el Congreso del Estado. Por ejemplo, el año pasado estuvimos, por primera vez se hace un concierto en el Congreso del Estado, dentro de en los curules, todo esto, para los diputados. Y son experiencias muy bonitas, pero que tienes que estar, como te decía, muy enfocado y listo para cuando lleguen esas oportunidades, tú estar listo para responder, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que yo a grandes rasgos he podido hacer en mi carrera artística, creer en mí y ser tenaz, tanto en foros como con orquestas, como en producciones, siempre estar presente, siempre estar actualizado. Claro. Y por ejemplo, detrás de esos proyectos, digo, estaría interesante que también nos cuentes alguna anécdota, ¿no? O sea, como problemas que han pasado, o sea, digo, por ejemplo, tuvimos el concierto de rock, pero al momento se le perdió la guitarra a uno de los artistas, o alguna anécdota que recuerdes con cariño, pero que fue un momento de estrés o de preocupación del evento. Sí, bueno, hay muchas cosas muy chuscas que pasan.
una de ellas en un concierto de rock justamente estábamos listos para empezar y no sé por qué el micrófono del cantante principal estaba haciendo una tierra, o sea, estaba haciendo como estática y cuando el cantante se acercaba al micrófono lo electrocutaba. Entonces tuvimos así a punto de empezar el concierto que conseguir algo para poderle poner al micrófono que protegiera la parte del metal y poder comenzar el show, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas hay que irlas pues siempre previendo, pero hay cosas que no se pueden prever, ¿no? A lo mejor claro. nos ha tocado ir de gira con la orquesta y que se nos atraviesa muchísimo tráfico, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo le tengo mucho miedo, al tráfico en la carretera, que a veces pasa, ¿no? Y que no está en nuestras manos. Claro. Entonces siempre prever esas cosas. En temas de logística pues sí conlleva mucho porque estás trabajando con más de 40, 45 artistas en escena, tienes que tener ingeniería de audio, ingeniería de iluminación, ver a dónde van a llegar los músicos, en qué se van a mover, qué van a comer ese día, cuándo se les va a pagar, ver lo del tema del administrativo de los contratos. O sea, son muchas cosas que poco a poco he aprendido a hacer y ahora que tengo un aparato de equipo de trabajo, pues ya delego muchas cosas. Porque finalmente el artista, lo óptimo y lo ideal sería que estuviera enfocado solamente en el trabajo y en el desarrollo artístico. Exactamente. O sea, lo ideal sería pues estar solamente escribiendo los arreglos o ensayando con la orquesta, dirigiendo o tocando el piano. Pero la realidad es que no es así. O sea, tienes que estar viendo ruedas de prensa, fotografías, haciendo series. Por ejemplo, me tocó algo muy interesante con TV4 en tiempos de pandemia, pues hicimos una serie para niños que se llamaba Mi Piano y Yo. De hecho, uno de los capítulos que se filmaron de esa serie lo hicimos en este bello teatro. El chiste era pues hablar un poco de la ciudad, hablar de un compositor en específico y hablar del teatro de la ciudad que hiciéramos cada capítulo. Uno lo hicimos aquí, otro en San Miguel de Allende, otros en León. Entonces fuimos mostrando los teatros que tenía nuestro estado, ¿no? Es algo muy bonito y es algo que ya va siendo una interrelación de las artes, porque no nada más es música. Hay que saber un poquito de filmación, un poquito de ingeniería de audio, o sea, hay que ir expandiendo, ¿no? para poder hacer producción. Y sobre todo hacerte de un buen equipo de trabajo. Sí, claro. Gente en que puedas confiar al 100%, gente que sabes que va a responder cuando el vocalista se le electrocute la boca cuando esté con el micrófono. Sí, claro. Todo conlleva a que todo debe ir de la mano y como un relojito suizo para que cuando esté el show todo funcione. Exactamente. ¿Sí? Siempre tener un buen equipo es algo importante para poder sacar los productos adelante y para que al momento de que llegue nuestro público no se den cuenta de nada de eso, se den cuenta de que vienen a ver al artista en acción. Así y eso es lo más importante. Oye Luis, pues qué padre todo esto que tú desarrollas, la verdad pues lo desconocemos todo el mundo, o sea, nadie sabe a veces, se presentó por ejemplo, hace poquito estuvo el concierto de rock, pero nadie sabe que Luis estuvo detrás de esa gestión, o sea, lo vieron en acción, pero no supieron todo lo que había detrás de él, y ahorita pues ya sabemos un poco de todo lo que tú desarrollas. Oye Luis, también me gustaría a lo mejor que nos platiques cómo ha sido todo este camino, o sea, de entrellevar la gestión y los proyectos que tienes como este de rock o como unos que me has platicado que van a salir próximamente y que la verdad me da mucho gusto porque es un gran logro para ti. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Te has encontrado muchos baches? ¿El camino de la cultura aquí en México es complicado? ¿Cómo lo ves? Mira, el camino de la cultura siempre va a ser complicado porque es algo que muchos administraciones públicas dejan a lo mejor con menos recursos.
porque tienen otras necesidades, ¿no? Claro. Desarrollo económico, desarrollo social. Pero creo que en México todavía hay muchas oportunidades. Sí, a mí, como te mencionaba, yo tuve muchos amigos en Polonia, tuve varios amigos españoles y me contaban que estaba más difícil, incluso a lo mejor un país que pudiéramos pensar que tiene mucho más movimiento cultural, es un poco más difícil gestionar los conciertos. Entonces, he tenido baches, pero no los he tenido tan fuertes. Me considero afortunado de tener esas oportunidades de poder compartir el arte y la música. Claro. Entonces, cuando hay un problema, hay que saberlo solucionar, intentar solucionarlo para seguir adelante. Yo creo que lo que me ha servido mucho es tener en mente mis sueños. Te voy a contar uno. Cuando yo estaba en la escuela de música, pasaba muy seguido pues, en la ciudad de Guanajuato, de la universidad, está el Teatro Juárez. Yo lo veía así monumental, me encantaba ir a los conciertos del Cervantino, incluso a veces me colaba porque ya no había ni boletos y me ponía ahí en la puerta y si había oportunidad de que me dieran el paso, pues me colaba a algunos conciertos muy buenos que presencié. Yo decía, wow, este foro está magnífico, yo algún día voy a tocar aquí, pero lo veía algo tan lejano, algo tan... Sí lo voy a hacer, pero ahorita no estoy preparado. Y esa idea que yo concebí desde ese momento se quedó ahí guardada, se queda guardada. Y cuando menos acordé, un día estaba saliendo del escenario para tocar en vivo para un teatro que estaba llenísimo. Entonces, visualizar tus sueños es muy importante y ser tenaz, porque se te puede ocurrir algo, o sea, se me ocurren 1000 ideas, pero cuando hay ideas que dices esto vale la pena hacerlo, te enfocas en ello, trabajas y más trabajas para algún día poder llegar ahí, y la vida te va acomodando, vas, como te digo, te vas preparando para cuando la oportunidad llega, ¿sí? De mi lado, por ejemplo, era estudiar, y cuando llegó esa oportunidad de, a ver, busquen un artista que sea pianista y que represente a los pianistas en el estado o en el país, pues pensaron en mí, me dieron la oportunidad porque yo estaba preparado en ese momento. Entonces es muy importante, es muy importante el trabajo detrás de bambalinas. Así es, hoy está muy bonito. Todo esto que nos dices, la verdad, me encantó porque es algo que los jóvenes, los niños, deben de saber que los sueños sí se cumplen. Si estamos trabajando en ellos, podemos lograr grandes cosas. Y por ello me gustaría que tú les dieras, ya casi para concluir, un mensaje de qué es lo que puede hacer un artista, de que los artistas no nada más es un hobby, es una profesión y un gestor cultural igual, que lo podemos lograr, o sea, que podemos llegar más allá de lo que creemos, o sea, que podemos hacer producciones gigantes como una ópera, la ópera Carmen, que es gigantesca, o un concierto de piano que se puede lograr con el aforo que tú quieras, simplemente que sí hay que seguir nuestros sueños. Así es. Bueno, un consejo que le doy a los jóvenes es que sean tenaces y no nada más a los jóvenes y niños, sino a los papás de esos niños. Porque muchas veces esa pregunta incómoda, cuando yo les decía, oye, pues me preguntan, ¿a qué te dedicas? No, pues soy pianista. Pero ¿haces algo más que ser pianista? Es que ser pianista es una profesión y muchas veces es una profesión mucho más difícil que otras, ¿no? Y luego la siguiente pregunta, oye, ¿y dónde trabajas? ¿O cómo le haces? O sea, en esa pregunta viene otra, como de manera escondida ahí. ¿No te mueres de hambre? O sea, ¿sí vives de la música? Muchas veces me la preguntaron sutilmente y otros sí me preguntaban, oye, pero ¿cómo vas a vivir?
La, cuando alguien hace algo bien y de manera profesional y con mucha pasión, creo que siempre va a tener suerte en la vida. Entonces, siempre he tenido esa suerte. No soy pobre ni soy rico, pero tengo una familia muy linda, que eso sí me da muchísima riqueza. Tener una esposa que me apoye en todo momento, que ha seguido mis pasos, y ahora tener 2 niños. Y entonces, cuando los jóvenes creen en sus sueños, le ponen pasión, yo creo que no van a tener problemas. Claro que sí. Bueno, van a tener problemas, pero los tienen que saber superar. Exactamente. Por esa idea que tengan en mente de a dónde quieren trascender. Así es, generar historia. Exactamente. Entonces, un consejo que le doy a los papás: no piensen que el niño, si se va a dedicar al arte, se va a morir de hambre. Porque yo conozco mucha gente adulta que me dicen: es que yo quería estudiar guitarra, es que yo quería estudiar piano, es que yo quería ser cantante, pero mis papás no me dejaron, me dijeron que me iba a morir de hambre, me pisotearon mis sueños. Entonces, los primeros que tienen que estar a un lado de los futuros artistas deben ser los papás. Además del mismo artista que debe creer en sí mismo, los que siguen son los papás. Si el papá te lleva de la mano, si es el que está también cuando no quieres estudiar porque eres niño, órale hijo, tú querías hacer esto y órale, estudiar. Ellos son los principales que deben apoyar. Entonces también un consejo que le doy a los papás es que no trunquen los sueños de los niños, que los apoyen, porque cuando los niños tienen talento es porque van a llegar alto. Así es. Ay, Luis, pues está súper bonito este consejo, porque sí, muy pocos papás creen que la cultura pueda dar grandes frutos, y a veces detrás de la cultura hay muchos cambios sociales, y eso es lo que queremos lograr para nuestro país, que los niños mediante expresiones artísticas puedan llegar a hacer grandes cosas, que tenemos mucho talento que ha llegado lejos como tú, que no es imposible, que sí lo pueden lograr, pero sí necesitan un buen acompañamiento y un buen cambio de chip. Eso es lo importante. Y bueno, ya nada más para acabar, nos gustaría que nos regales un pequeñito conciertito aquí para todos en casa, para que lo puedan disfrutar. Sí, claro que sí. ¿Sale? Les voy a tocar una sonata, el primer movimiento de la sonata Waldstein de Ludwig van Beethoven. Perfecto.